sé mucho porque es Dios en mí. Eso es lo que hay que reconocer. Sí. Y eso me ha impresionado mucho, la definición de la ciencia, según la Biblia, claro. No se puede buscar otra fuente que no sea la Biblia. Santo el nombre de Jesús. Entonces dice, una definición que busqué, la ciencia de Dios, porque como le decía, hay dos clases de ciencia. La ciencia humana, que es la que se estudia en la universidad, en la escuela, en los colegios y así. Entonces, la ciencia de Dios se estudia en la Biblia. Y vamos a ver hoy y el miércoles también que la ciencia de Dios trasciende la Biblia. Es algo que no todas las mentes ni todos los corazones lo pueden entender. Bendito el nombre de Jesús. Dice así, la ciencia de Dios en la Biblia se entiende comúnmente como la sabiduría divina, el conocimiento absoluto de la creación y la revelación sobrenatural que trasciende la ciencia humana. La ciencia de Dios trasciende la ciencia humana. Por eso le digo que no todas las mentes ni todos los corazones pueden entender la ciencia de Dios. Hay que disponerse en Dios para poderla entender. Tanto el nombre de Jesús. Oye bien, se entiende como la sabiduría divina. Fíjense, no menciona ni la sabiduría de un apóstol, ni la sabiduría de un profeta, cual sea el mejor, ni la sabiduría ni siquiera de Melquisedec. La ciencia divina, la ciencia que entiende Jesús como hombre, Jesús como Dios, Jehová, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Esas tres divinidades tienen la ciencia de Dios. Los tres, porque como dijimos siempre, Jesús, el Espíritu Santo y Jehová están unidos, pero son tres poderes independientes. Sí. Aleluya. Es decir, que Jesús, si ellos fueran algodón, Jesús es algodón, el Espíritu Santo es algodón y Jehová Dios es algodón. Poniendo un ejemplo, o sea que están hechos de lo mismo. Por eso Dios el Padre, cuando iba a ser el hombre, Dios no habla solo, ¿verdad que no? Y dijo, hagamos al hombre. Y eso me lo demuestra la palabra, que Jesús estaba ahí y que el Espíritu Santo estaba, porque dice, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y Dios creando. Entonces la palabra me dice en San Juan que Jesús existió desde el principio. Es decir, que Jesús estaba ahí en la creación del hombre. Por eso nosotros debemos valorar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, que nos hizo con delicadeza a nosotros. Lo único que hizo con sus propias manos al hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, que somos privilegiados. Y luego de eso que nos hizo con sus propias manos, nos da el valor que no nos merecemos. ¿Por qué dice la Biblia la ciencia de Dios? Es para revelársela al hombre. La sabiduría es para revelársela al hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y quién era yo? Voy a decir era porque ahora dice la palabra que si yo estoy firme en el camino de Dios, soy una perla preciosa para Dios.
Una de las cosas más caras que hay en el mundo, la perla. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces ¿quién era yo para que Dios me deje conocerlo a Él? Porque la ciencia es el conocimiento de Dios. Ustedes verán lo que dice para que podamos entender. Es la sabiduría divina, dijimos, ¿verdad? El conocimiento absoluto de la creación. ¿Y cómo la mente humana, si uno dice si uno pone negatividad, vamos a decir, la creación divina, que yo la entienda absolutamente, o sea que no me falte nada para entender la creación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo yo voy a entender la creación cuando me dice que Caín mató a Abel y Dios lo desechó, lo desterró del huerto del Edén, y estamos pensando como humanos que los primeros fueron Caín y Abel? Y Caín, después de hablarle mal a Dios, porque cuando él le dijo que dónde estaba Abel, dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Al rey divino hablándole así. Y Dios tan considerado con nosotros, no lo hizo morir, lo protegió. Entonces, ¿cómo se puede entender la creación si Dios le dijo a Caín que saliera del huerto del Edén y él le dice, he aquí que el que me halle me matará? Si ya su hermano estaba muerto, ¿quién lo iba a matar? Entonces me dice la definición que nosotros podemos entender la sabiduría, la creación humana totalmente. Eso hay que ponerse en la mano de Dios y pedirle mucha sabiduría y pedirle la ciencia de Él, que es la que me dice ahí que me permite conocer absolutamente la creación de Dios. Y uno conocer absolutamente su creación. Y muchos de los que se creen muy exégetas de la palabra, teólogos, sabiondos, como dice la gente, especulan con la creación de Dios, que fue que Adán y Eva habían tenido más hijos antes del pecado. Puede tener lógica, pero no tengo yo una base para decir que eso es así. Quizás lo sobreentendemos, que Dios le dio hijos a Eva y a Adán sin tener dolor, porque cuando ella pecó, Él le dijo, multiplicaré los dolores de tus preñeces, multiplicaré. Sí. Por ejemplo, en lo humano, la multiplicación me dice que antes de yo multiplicar, tengo que tener los números para multiplicarlo. Entonces, si Él le va a multiplicar los dolores, es porque ya le habían dado algunos. ¿Qué usted cree? Sí. Entonces la ciencia de Dios me dice que hubo personas antes de Caín y Abel, porque dice la palabra que a la ciudad que llegó Caín, que de hecho Dios, por cierto, Dios le puso una señal para que no mataran a Caín y amenazó al que matara a Caín. El que matara a Caín, Dios dispuso que el que matara a Caín 7 veces sería vengado. Es mejor no matarlo entonces, aunque él mató a su hermano. Y usted sabe que según yo... No.
Ay, santo. Dios tenía propósito. Lo que le estoy diciendo, miren a mano, vean, yo ese testimonio lo dejamos a mi familia. Yo me voy, y yo trabajo en zona. Cuando, no sé si ustedes conocen la calle que le dicen la muñeca, donde nos dicen los chivos, cuando uno entra, pasa una playa, le dicen los chivos, porque hay calle que van muchos chivos. Bendito el nombre de Jesús. Uno cortaba para no bajar más abajo de la entrada principal de la zona playa. Uno entraba por ahí, esa era la entrada del mundo. Para cortar camino. Para cortar el camino, porque también se iba por ahí como se iba por la puerta principal. Yo me iba siempre por aquí arriba. Cuando yo iba así, mira, ahí mismo viene subiendo un carro, vea, ese carro viene me arrojó en el mismo medio. En el mismo medio. Mire si estaba en el mismo medio, que todo el mundo dijo la mató. Porque con este me quedó ahí. Ni yo me lo creía. Y el zapato se quedó debajo de la bola. Oiga, y la gente nada más decía, había grupos siempre que estaban comida y cosas que eran que la mató. Yo misma hice así. ¿Cómo usted no tiene nada? Averigua que la gente caliente que no lo siente de una vez, tiene que decir. Sí. Y yo ahí digo yo misma ni me lo creía, digo yo. Bueno, está bien, yo voy a seguir, cogí mi cosa que se me cayó y el zapato me lo puse y me fui para mi trabajo. Y ahí decía el otro, no tiene nada, no. A menos que verdad, porque es verdad, yo me lo voy porque me ha caído y no me han dado tanto, pero después me duele. Entonces se supone que ya me grabó. Amado, y ese fue el primero. El segundo es que yo estoy esperando carros. ¿Saben cuando la guagua la llenan? Que le llenan hasta la puerta, que vean un reguero de gente así. Oye, yo hasta me vi en el espejo así de porque esa nació hoy. Oye, esa nació hoy, así era que decía a mí, porque me tuvieron en vez de la guagua me tocaron la misma gente. Dios le da otra vida a uno. Bendito sea el nombre de Jesús. Digo yo, esta es la última. Yo no espero otra. Digo yo, para la iglesia voy. Porque ya yo tenía un llamado. Yo trabajé en la iglesia muchísimo. Porque trabajaba en el foro, en drama, en fogata, en todo. Yo salí. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno está en la casa de su casa, uno tiene un momento que se realiza. Y cuando digo, no, ya yo no espero otra. No espero otra. Y mi mamá, cuando hacía así, oiga, digo yo, hasta aquí llegué. Lo primero que yo hice fue que cogí agüitas. Llegué, miren. Bendito el nombre de Jesús. Me entregué a Cristo al sol de hoy. Aleluya. Con Cristo al sol. Eso lo hace Dios. Pero vea, como si fueran de nuevo. Porque lo que a mí me pasó, yo nada más podía estar arriba, porque me libró eso. Yo quiero decir, así es. Que hay gente que tanto uno le perdió. No. Hay que obedecer. Y después que están salices, es más peligroso todavía. Porque ya no se resuelve. Bendito el nombre de Jesús. Peligroso. Yo no le aconsejo a nadie que venga. Aleluya. No le ha ido bien. Y fíjense yo, además de todos los testimonios que tengo, que cuando estaba haciendo el bachillerato se me quedó la historia y la geografía porque tenía temor de hablar delante de los otros estudiantes. Se me quedó. La primera vez que me pusieron en la mano un micrófono en la iglesia tradicional, me volví un disparate, disculpen la expresión, temblando y la voz se me entrecortaba. Y cuando vine al verdadero camino de Dios, fui adquiriendo, claro, fue un proceso, fui adquiriendo serenidad, ahí perdiendo el miedo de hablar con micrófono en público. Bendito sea el nombre de Jesús. Y casi lo logro, vamos a decir así, porque Dios es el que tiene la última palabra. Aleluya. Fíjense lo que es la ciencia de Dios, algo muy profundo. Ustedes saben lo que uno pueda entender en su mente y en su corazón todo el proceso de la creación divina.
que incluye Dios creó a Satanás. No lo creó así, claro, con malignidad. Lo creó un ángel de luz. No. Era un querubín, un ángel de luz, el encargado de la adoración. Se reveló. Porque Dios lo enalteció, lo elevó. Y él cogió orgullo. Dijo, pero yo puedo ser mejor que Dios. Fíjense, él se miraba a lo mejor. La conclusión llegó que hasta tuvo que derrumbarlo, los dos ángeles caídos. Sí. Y ella más dijo, ay, los moradores de la tierra. Por eso que ser liderado hay que mantener. Sí. Porque el diablo está acusando como de Dios. Entonces, fíjense por qué es profunda la creación de Dios. Porque ahí va la creación de los ángeles, la creación de los querubines, la creación del que era Satanás, del que es Satanás ahora, mejor dicho, que era un ángel de luz. Y la creación del ser humano, es toda la creación que la ciencia dice que la podemos entender. Por eso hay que anhelar mucho la ciencia de Dios. En la ciencia de Dios también, está el entendimiento de lo sobrenatural. Entendimiento de cosas de Dios que son más allá de la Biblia, más allá de la palabra de Dios. Lo sobrenatural. Todo lo que se refiere a Dios nos lo da a entender la ciencia. Pero podemos verlo ahí con la fe. Podemos añadirle la fe a la ciencia. Por eso todo eso héroes. Todos Sí. esos héroes que llegaron y hicieron cosas por la fe. De la Biblia, por la fe, por la que todos conocemos la historia. Y como, entonces yo creo que la ciencia es una... como no tenemos completamente la ciencia, cuando nos dicen que si tenemos fe, podemos decirle a un monte que se baje y se traslade a otro lugar, que se desarraigue. La mente, la ciencia humana, la mente humana no puede entender eso. Sí, porque ve el ejemplo que pone Dios de la fe de nosotros. Si la tuviéramos como un granito de mostaza, es que sucede eso. Y si la tenemos como una bola de tenis, le dijéramos a la tierra que suba más y lo hace. Y lo grande es que tenemos una medida. En base a esa medida de fe, tenemos que nosotros hacer todo lo que tenemos que hacer, llegar al final con esa medida. ¿Y por qué Jesús, y por qué Jesús nos dice que podemos tener la fe tan pequeña? Es porque ni esa alcanzamos, ni del tamaño de un granito de mostaza. Y un granito de mostaza pequeño, un granito de mostaza chiquito. Y la misma fe no tiene cuatro letras. Y la fe no es creer que se va a hacer, es saber que sí se va a hacer. Esa es la convicción de la fe. Eso habla de lo sobrenatural. Es creer en lo sobrenatural. Yo creo que se va a hacer, en decir yo creo hay duda, porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Pero el creer de nosotros va más allá, es creerle a Dios y creer en Él. No es una sola creencia, creerle a Él. Yo prediqué una vez de la fe sobrenatural. Que lo sobrenatural es cuando ya tú tratas de profundizar camaramente, ¿verdad? Creerle a Él. Si él hubiese mantenido conectado en los segundos, pero usted sabe que son humanos. No es fácil porque usted sabe mucha agua. Usted sabe que va caminando porque Jesús camina, pero no es fácil caminar mucha agua. Medio que nos tienen a nosotros en medio de Fíjense, sí. Fíjense sencillamente la diferencia entre creer en Él y creerle a Él. Creerle a Él es esto, lo que Él dijo. Todo lo que Él dijo para salvarnos está ahí. Eso es creerle a Él.
La palabra que él dijo. Toda esa palabra fue que él que la dijo. Por eso dice que En su forma de Espíritu Santo. todo aquel que cree, la palabra, todo ello, cree, hay que llegar al final Sí. de creer. Que todo aquel que cree, lo que cree dice, lo que tú crees, todo es posible. Pero hay que ver hasta dónde nos lleva. Hasta dónde creemos. Porque la mente nuestra Es finita. pero lo que Dios es algo Infinito. Entonces, creerle a Él es lo que Él dijo en su palabra. Y creer en Él es estar seguro de que le hay. Para creer en Él hay que estar seguro que Él es, que le hay, que está, que es Dios. Por eso hubo un momento que le digo a Tomás, viste que ver y seguir para poder. Tuviste que ver para Sí. yo si hubiera mencionado lo que Y a Felipe que dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y con su mansedumbre le dice, ¿y tanto tiempo que tiene conmigo Felipe? exactamente. Y no me conoce todavía. El Padre es en mí y yo soy en el Padre. Pero eso viene siendo lo mismo dentro de la iglesia. Hoy en día, también. Sí. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia? Cuando viene a darse cuenta, por cualquier cosa falla. O por cualquier cosa, no valoran lo de Dios. Porque como que el problema lo volvé. Miren, cuál es el problema. Yo conozco gente, que yo creo que pasar por la prueba que está pasando y mantenerse firme, no entiendo que le han creído. Porque creerle a Dios es mantenerte firme en medio de la prueba. Sí. Porque hay gente que si son probados, abandonan a Dios, porque no es que se abandonan a Dios. O se descuidan, o tengo problemas, o mira, no, hasta porque no van a ver, hasta porque no vinieron, hasta porque no preguntaron por él. Y mi vida de Dios depende de uno, o de un hermano, o de una familiar. No. Yo lo he dicho a mi familia, mi salvación, yo no la entrego a nadie. Aleluya. A nadie, yo le entrego mi salvación. No, yo dije que el que me haga guerra, mientras más bien yo le soy a Dios, ese será el problema para mí. Yo he visto muchas cosas que han pasado a gente que me han dicho guerra. Por eso alguna vez yo digo que yo soy una niña para Dios. Aleluya. Por eso lo entiendo yo. Porque es que yo he visto muchas cosas. Yo mejor te consigo, yo pido mejor misericordia. Ten misericordia. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Misericordia. Y aún así, coge el hombre para los salados. Ya digo lo mucho. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo no hablo con mi cosa ni los testimonios. Cuando lo puncharon, que me enteré que lo puncharon. Oiga, clamé por ese hombre porque le decía yo a mi familia. Ay. Bendito sea el nombre Y de Jesús. llegué donde le dije, estoy clamando por ti. ¿Y usted está clamando? Digo, sí, estoy clamando por ti, porque tú sabes. Oye, mira, tú no te vas a morir. Ahora mismo voy a coger y lo voy a llamar. Digo, no lo mates. No lo mates, porque no te va a ver problema. Y cuando venga el hijo tuyo de la capital, te lo van a matar. No vaya a matarlo. Que yo estoy clamando por ti. Tú verás que Dios te va a liberar. Pero si andaba con eso, mire. Y digo, yo no te apures que Dios te va a sanar. Yo quisiera que te lo vea ahora. Ahora, eso es mamá que me dice. Mamá. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. La gloria es de Dios, porque tú no puedes desear el mal a nadie, aunque te haga un buen Cristo. Porque Jesús hicieron De todo. mucho más. Entonces Jesucristo podía pasar la mini una y nosotros a la che. No, nosotros vamos a ser probados y qué más, y reprobados. ¿Cómo qué? Como el oro. ¿Y entonces? ¿Entonces lo vamos a regar con la prueba? No. ¿Y entonces? Y así, ¿Dónde está la sobrenatural? No está. y así es como usted dice, Y con nada no caer. de la firmeza. Por ejemplo, hay muchas personas que predican para usted. ¿Usted sabía? Hay muchas personas que predican para usted. Y no se la aplican. O sea que, por ejemplo, yo doy un mensaje y digo, este mensaje fue
buenísimo y la pastora no dijo nada. ¿Qué hice entonces? ¿Prediqué para usted? ¿Para que usted me elogiara? Eso, y Dios conoce eso. ¿Y quién sabe el mensaje a cuántos corazones llegó? ¿Cuántos corazones sí así mismo? Y al mío no llegó porque yo estoy, porque la pastora me exalte lo que yo hice. Y no fue para ella, fue para Dios. Bendito el nombre de Jesús. O algo pasa porque la mente trabaja así. Sí. Y cuando se predica para todo, hasta para la pastora, Para el grupo entero. Son humanos. Sí. Entonces, fíjense bien, la revelación sobrenatural nos lo revela la ciencia, que trasciende la ciencia humana limitada. La ciencia de Dios trasciende, o sea que va más allá que el conocimiento humano, es el conocimiento de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Dice, aunque la Biblia no es un tratado científico, muchos creyentes encuentran armonía viendo la ciencia como el estudio de la obra de Dios y la Biblia como la revelación de su propósito. ¿Entendimos ahí? La ciencia es el estudio de la obra de Dios. Y entonces la Biblia es la revelación de su propósito. Oye, qué dos cosas. El estudio de la obra de Dios es la ciencia. Y la Biblia nos hace interpretar el propósito de Dios. O sea que la ciencia de Dios va más allá del conocimiento humano, va más allá de la ciencia humana y va más allá de la Biblia incluso. La ciencia trasciende la Biblia. O sea que la ciencia de Dios, en una palabra más sencilla, la ciencia de Dios nos revela cosas de Dios que ni siquiera están en la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que el conocimiento de Dios es algo profundo. De todo lo que está escrito, ni la cuarta parte después se pudieron escribir. Sí. O sea que lo de Dios es tan profundo que yo creo que es un resumen que Dios lo quiere. Sí, es eso. Entonces, ¿por qué no estudiar la Biblia? Pero entonces Dios va más allá. Dice que nosotros podemos interpretar la palabra de la Biblia, ¿verdad? Y entonces nos da la oportunidad de ir más allá de la Biblia. Esa es la ciencia. Dice que la palabra ya. y la compartaron, no caben en los libros. No hay libros. Sí. La Biblia nos da las pautas principales para conocer a Dios y salvarnos. Pero entonces Dios nos da más de lo que podemos pensar. Nos deja que lo conozcamos a Él y lo que Él hizo, más que lo que hay en la Biblia. Bendito el nombre de Jesús. Según la Biblia escrita, que mucha gente no está en Dios. Y muchos de los mismos cristianos no logran el conocimiento porque no lo tienen estudio. Entonces, por eso es que la Biblia dice que los perdidos van a ser la vida del mal. Porque hay gente que no, mucha gente que no tiene ni siquiera la Biblia, ni les interesado tenerla. Y aún la tienen, muchos la tienen, y la tienen ya puesta ceniza en la otra. La tienen amarillita porque la tienen en el Salmo 91 o en el Salmo 35. Para varias cosas, para lo que ellos desean. O el Salmo 23. Para cosas que ellos desean, no porque ellos la están valorando, sino porque, oye, decir por ahí que hay que atarse con algunos de cuál, con usa. La gente cree que la Biblia es trata de eso. O quizás sé que alguien tiene una y yo quizás no la puedo adquirir y no me intereso en ir, préstame la Biblia, búscame una palabra que yo pueda entender. Alguien que tenga el conocimiento de cómo leer la Biblia, uno se puede acercar a él o ella y decirle que le dé una palabra que uno pueda entender. Pero, por ejemplo, una gente vamos a suponer, no lee, no sabe leer, no se
supone que hay mucha gente que no lee, otros no leen ya por la edad, por la vista, la quieren un poco, ¿verdad? Debieran interesarse entonces de comprar un libro no leen. Debieran interesarse porque yo puedo hablar con Steve de que mi mamá a los 50 años, porque mi mamá le dijo, oye, mi mamá es una